primer punto de este viaje de Dynamics NAV o de Navision hacia Dynamics 365 Business Central. Creo que esta diapositiva ya la habéis visto muchas veces, no me voy a alargar aquí, pero como decía Clara, lleva este producto más de 30 años, 30 y muchos años, evolucionando desde las primeras versiones, que todavía no existía ni siquiera Windows en las primeras versiones, era en modo carácter, ¿no?, que llamábamos antes, hasta las actuales versiones, hasta las últimas versiones de lo que era Dynamics NAV, que fue la de 2018, hasta llegar a lo que hoy conocemos como Business Central, ¿vale? Durante todo este tiempo, pues ha habido un montón de hitos importantísimos que van más allá o sea, sitúan a Business Central más allá de lo que sería una nueva versión de producto. Realmente es como un cambio de paradigma, ¿no? Porque intervienen muchísimas cosas. Los más antiguos, los que llevéis mucho tiempo trabajando con Navision, os acordaréis que antes había una base de datos, digamos, propietaria, el CSIDE, ¿vale?, que fue sustituida por SQL. Después también a nivel de roles hubo un hito muy importante allá por 2009, cuando salió el cliente orientado a roles, que supuso pues un cambio total de la forma de utilizar el sistema de gestión, ¿no? Y además muy innovador en aquel momento, porque ponía al usuario en el centro, digamos, de la utilización del software, poniendo pues todas aquellas herramientas que el usuario necesita en un mismo role center, en un mismo menú. Y, digamos, pues dejando atrás aquellos menús que había por áreas de trabajo o por departamentos de cada empresa, el área de contabilidad o el área de almacén o el área de tal, porque, bueno, pues hoy en día ya sabéis que todos pues hacemos casi de todo, tenemos múltiples jorras en nuestro quehacer diario y pues esta orientación a roles pues obedecía precisamente o respondía precisamente pues a esa característica, ¿no?, del trabajo actual. También a nivel técnico pues hubo una serie de modificaciones importantes en los objetos. Se incluyeron nuevos objetos como las PACES que sustituyeron a los formularios, los reports que no tienen nada que ver o muy poco a los reports que conocéis en las versiones NAV antiguas. Son reports muchísimo más dinámicos, que pueden incorporar gráficos, que pueden incorporar datos agregados o datos resumidos, o sea, perdón, datos resumidos o datos expandidos. En fin, un montón de cuestiones más. XML-POR en vez de los data-POR antiguos, o las queries, ¿no?, que son capaces de incluir varias tablas en una sola consulta, preparadas ya para ser consumidas por un informe o por una consulta de alto nivel. Y eso pues simplifica muchísimo todo lo que son consultas de datos agregados en la propia base de datos. Qué duda cabe que el trabajo en la nube, pues sobre ello está pivotando todos los cambios. Esto ha supuesto un cambio total en la forma de trabajar y se ha visto todavía más dinamizada pues, en los últimos tiempos con esto de la pandemia, ¿no? Aunque ya veníamos evangelizando al respecto y haciendo ver pues, las ventajas de un trabajo en la nube, pues qué duda cabe que todo esto de la pandemia pues, todavía lo ha incrementado más, ¿no?, como el teletrabajo igual. En cuanto al desarrollo también, pues hemos pasado de un entorno propietario, por así decirlo, para el desarrollo, como era el CAL, a un entorno totalmente abierto, como es Visual Studio Code. Pero aún hay más cosas que tienen que ver con esto, porque todos los desarrollos se plantean en extensiones de la solución y estas extensiones no alteran, por así decirlo, el código fuente, el código estándar. Con lo cual, esto pues, garantiza una actualización de versión prácticamente automática y transparente, cosa que es pues, muy importante, ¿no? Y por último, pues también cambios, lógicamente, en el sistema de comercialización. Antes solo podíamos comprar Navision en modo propietario con una licencia y ahora no, ahora podemos elegir pues, por opciones de suscripción y opciones online, ¿no? Como veis, pues es un cambio de paradigma total, ¿vale? Realmente, Business Central está dentro de lo que llamamos aplicaciones de negocio, que es Microsoft Dynamics 365, ¿vale? Aplicaciones de negocio incorpora pues tanto lo que sería planificadores empresariales, los ERPs de toda la vida, como herramientas de Customer Engagement, de lo que antes denominábamos CRM, ¿vale? Como veis, además de eso,
tenemos otros dos nubes importantes, ¿no? Por así decirlo. Por un lado, Azure, Microsoft Azure, que es algo más que trabajar en un espacio en la nube donde podemos establecer nuestras máquinas virtuales, donde podemos hospedar nuestros datos y nuestras soluciones, sino que también hay un conjunto de servicios alrededor de todo esto para transformar esos datos en información, para desarrollar en la nube, para utilizar herramientas del Internet de las cosas, de Big Data, de inteligencia artificial, de análisis y reporting, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso servicios híbridos que nos permiten implementar seguridad en plataformas locales a través de la nube. Y por último, Microsoft 365, esa nube también que incorpora pues, todas las herramientas de productividad personal, todo lo que antes era Office 365, y que están también integradas y muy relacionadas de forma nativa con todas las aplicaciones de Dynamics 365, incluido lógicamente Business Central, ¿vale? También en Microsoft 365, además de las herramientas habituales del Office, encontramos otros servicios que seguro que conocéis, como Drive o como Teams, etcétera, ¿vale? Bueno, realmente cada una de estas capas o cada una de estas nubes o plataformas, llamarlo como queráis, pues va incorporando una serie de soluciones, y servicios que podemos utilizar, listos ya para utilizar en nuestros proyectos, ¿vale? En cada una de ellas. Como veis, pues el panorama, y aquí no están todas, pero sí las más importantes, pues es muy amplio. Es decir, que todo este cambio trasciende a lo que sería Business Central, que lo tenemos aquí dentro de Dynamics 365, ¿vale? Esto sería el Navision, el antiguo Navision. Fijaros, si ahora pues tenemos posibilidades de enriquecer tanto funcional como tecnológicamente con otras aplicaciones de todas estas plataformas, ¿de acuerdo? Bien, visto un poquito pues, esta introducción a lo que es la plataforma, vamos a entrar ya en las diferencias, lo más importante de este webinar, que serían las diferencias entre on-premise y SaaS. Y por poner un poquito de orden, porque la verdad es que hay muchas y podíamos estar, yo creo que con un webinar de un par de horas o 3 y me ibais a odiar por ello, pues lo que he hecho es intentar agruparlas un poco en estos 4 grupos, ¿vale? Que serían relativas a los costes, a los gastos, a todo lo que sería el licenciamiento, la suscripción, a lo que implica costes también de bases de datos, de espacio de almacenamiento, requisitos de hardware, gastos de mantenimiento, de energía y de seguridad. Otro gran grupo que sería el de control, es decir, qué control tenemos real en una aplicación SaaS versus el que tenemos en una aplicación on-premise, ¿vale? Tanto en el acceso a datos como en las actualizaciones de los productos, en el tema de los backups y de las recuperaciones en caso de contingencias, de desastre, etcétera. Otro apartado grande sobre la flexibilidad, ¿vale? Es decir, es más flexible, es menos flexible, ¿por qué? En cuanto a estas cuestiones. Aquí sí que entraremos un poquitín, solo un poquitín, en temas un poco más técnicos, pero muy poco, ¿vale? Y por último, la integración, muy importante porque, como veis, Navision, es decir, Business Central ahora, ya no trabaja solo, sino que trabaja en un conjunto de aplicaciones y, por lo tanto, la integración con todos estos complementos y con todos estos elementos pues es muy importante, ¿vale? Adelantaros ya que existe lo que es un modelo común de datos entre todas ellas que nos permite pues, que las integraciones sean pues, prácticamente nativas, ¿vale? Bueno, en cuanto a costes e inversión, bueno, lo primero, ese cambio que os comentaba de trabajar en modo licenciamiento, es decir, en un modelo en el que tenemos una licencia perpetua de pago único, ¿vale? Que es una inversión para nosotros y un CAPEX, por así decirlo, ¿vale? Versus lo que sería pues, un modelo de suscripción basado en cuotas mensuales. Aquí a la derecha os he puesto las dos tablas de lo que serían los precios de on-premise, de tarifa, ¿vale? Normal y corriente, y los precios de Business Central SaaS o Cloud, ¿vale? En la nube. Estos serían pago por usuario mes, ¿vale? Usuarios siempre nominales en ambos casos, y estos serían pago por usuario nominal una sola vez, ¿vale? Como veis, hay cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que existe un licenciamiento por dispositivo
que no existe en el mundo on-premise, ¿vale? Y que nos permite agrupar diferentes usuarios que trabajan en un mismo dispositivo. Aunque la licencia es nominal, pues tenemos esta salvedad también, ¿vale? Varios usuarios utilizando la misma licencia desde un mismo dispositivo. Ideal, pues para, por ejemplo, las personas que trabajan en un almacén o en una TPV de cara al cliente o cuestiones de este tipo, ¿vale? Y también algo muy importante, que ni pagamos por utilizar objetos, ni pagamos por las herramientas de desarrollo, algo que es bastante importante y relevante en la tarifa, ¿vale? Base de datos. El SQL está incluido, digamos, en la suscripción. Tenemos la posibilidad de ejecutar SQL para poner en funcionamiento nuestra base de datos. Sin embargo, en el mundo on-premise, pues necesitamos también una licencia de SQL que además ahora ya no sirve utilizar el runtime como hacíamos en versiones anteriores, sino que necesitamos mínimo un SQL Server estándar o superior, ¿vale? Con lo cual tenemos que también incorporar ese coste ya no solo de adquisición, sino de propiedad, de actualización del SQL periódicamente, ¿vale? En cuanto al espacio de la base de datos, otro tema importante a tener en cuenta. Fijaros que en el mundo on-premise, pues lógicamente estará en función del servidor que le pongamos y de los discos que le pongamos y del mirroring que utilicemos, etcétera, etcétera. Es decir, de las características físicas de la máquina donde lo tengamos almacenado, ¿no? Sin embargo, en el mundo SaaS tenemos ya disponibles 80 gigas para utilizar de almacenamiento, más 2 gigas por cada usuario Essentials que contratemos o 3 gigas por cada usuario premium, ¿vale? Y esto también es ampliable, ¿vale? Pero fundamentalmente, o sea, ya disponemos de un espacio para poder utilizarlo. En cuanto a los requisitos de hardware, pues lógicamente en un mundo SaaS se encarga Azure, la nube pública de Microsoft, con lo cual pues no es necesario que tengamos en nuestro foco el preocuparnos por las infraestructuras de hardware. Sin embargo, pues en on-premise lógicamente requiere una inversión de actualización de servidores, de las instalaciones, del espacio en las oficinas, de las redes, de las redes LAN necesarias, etcétera, etcétera, ¿vale? Gastos de mantenimiento del sistema. Digo lo mismo, ninguno, porque todo lo que son el software de utilidad, es decir, sistemas operativos, herramientas que podamos necesitar dentro de lo que es el tenant donde está alojado Business Central, pues se encarga Microsoft. Sin embargo, en el mundo on-premise, pues lógicamente todos esos gastos asociados a la actualización de los servidores, del software de sistemas, de los drivers de impresión, en fin, todas estas cosas, pues tenemos que tenerlos en cuenta, ¿vale? Gastos energéticos, lógicamente, se reducen, se minoran, ¿vale? Porque solo necesitamos un ordenador, un portátil o un PC normal pues para conectarnos. Sin embargo, pues en un entorno on-premise pues necesitamos energía para los servidores, para la climatización de las salas donde están los servidores, que ya sabéis que el calor es un enemigo pues muy a tener en cuenta para estas máquinas, etcétera, etcétera, ¿vale? Gastos de seguridad, lógicamente, pues la solución que tenemos hospedada en la nube está en un entorno 100% seguro, además con unos estándares de seguridad y unas auditorías al respecto muy altas, ¿vale? Sin embargo, pues en un entorno on-premise pues necesitamos hacer una inversión pues en sistemas de acceso, de seguridad, pues a lo mejor una caja fuerte ignífuga, unos sistemas de copias, un plan de contingencias, etcétera, etcétera. Todo esto son costes que muchas veces no tenemos, son ocultos o no tenemos muy presentes cuando estamos comparando simplemente los 59 euros al mes con los 1.500 euros de una aplicación, o sea, de una licencia Essentials, por ejemplo, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta todos estos costes para realmente ver si es o no es rentable para nosotros. Bueno, pasamos a otro apartado, al segundo apartado, que sería el de control, ¿vale? Aquí sí que hay diferencias también que tenemos que considerar, ¿vale? En cuanto al acceso a datos, esto es muy importante. En una aplicación SaaS no podemos acceder a la base de datos SQL directamente. Siempre vamos a tener que utilizar o bien el propio servidor de aplicaciones de Business Central, es decir, el acceso habitual, o el servidor, los servicios web a través o data, ¿vale? Para poder intercambiar tanto lógica de negocio como datos,
o bien una API estándar que existe, ¿de acuerdo? Una API REST. Es decir, aquí sí que perdemos un poquito en flexibilidad, si veis. Lógicamente ganamos en seguridad, porque también el acceder directamente a la base de datos SQL implica un hándicap en la integridad referencial de los datos que tenemos almacenados en la base de datos y en la seguridad de los mismos, ¿vale? Porque estamos, digamos, entrando a saco, ¿vale? Sin muchas seguridades. Lo cual, como veis, es una desventaja desde el tema de la flexibilidad del acceso, pero es una ventaja en cuanto a la seguridad. También hay que verlo de esa manera. En cuanto a las actualizaciones de producto, también muy importante. En un entorno SaaS son automáticas, es decir, que siempre vamos a estar trabajando en la última versión a nivel estándar. Esto es muy interesante porque ya sabéis que antes las aplicaciones muchas veces pues se quedaban desactualizadas, incluso pues cautivas un poco, ¿vale? Y tenían esperando pues que fueran actualizadas en alguna versión. Sin embargo, ahora siempre vamos a estar trabajando en la última versión, ¿vale? Por defecto siempre se actualiza la última versión. Sí que podemos solicitar en un momento dado pues que esa actualización se retrase un poquito si necesitamos hacer pues algún tipo de intervención, pero por defecto siempre va a estar actualizada, ¿vale? A la última versión. Como os comentaba, en un entorno premise, pues esto requiere de una implementación manual, periódica, es decir, aunque contratemos Business Central on-premise, pues vamos a tener que actualizar nosotros periódicamente. Y no es baladí, porque estamos hablando de aproximadamente 2 actualizaciones menores al mes, que son lo que llamamos los Cumulative Updates, ¿vale? Los CU que veis ahí, y de 2 release waves, o sea, oleadas más o menos importantes al año. 2 oleadas al año más 2 al mes. Es decir, si queremos estar actualizados en todo esto, pues tenemos que tener casi, no voy a decir que una persona en dedicación exclusiva, pero un buen tiempo de un administrador de base de datos, pues sí, para recopilar las actualizaciones e implementarlas en nuestro servicio on-premise. Algo que, como os digo, es transparente en el caso de trabajar en SaaS. En cuanto a backups y recuperación ante contingencias, realmente Microsoft nos garantiza un SLA, una disponibilidad, por así decirlo, de nuestro sistema de un 99,8%, prácticamente es un 100%. ¿Vale? Copias de seguridad, varias versiones de las copias. Creo que si no han cambiado el tema, tenemos hasta 4 versiones disponibles de forma estándar y podemos ampliar también esa característica, pero lo normal es tener hasta 4 estadios de tiempo para recuperar copias de seguridad hacia atrás, ¿vale? Y sin embargo, en un entorno on-premise, pues ya sabéis, todo esto depende de nosotros, lógicamente, de que diseñemos un plan de contingencias a través de copias de espejo, de copias de seguridad de backups, de redundancia de máquinas o de procesadores, pues para llegar a un SLA del 100%, la verdad es que tenemos que tener pues un par de servidores redundados, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, pues lógicamente todos esos costes de infraestructura pues también se multiplican, ¿vale? Bueno, en cuanto a la flexibilidad, luego, por supuesto, os vamos a pasar la PPT donde tenéis todo esto y si tenéis cualquier duda, pues nos comentáis, ¿vale? Voy un poquito rápido porque ya sabéis que los tiempos de los webinars son muy acotaditos. En cuanto a flexibilidad, decía, bueno, pues la personalización, muy importante. Vamos a tener la posibilidad en el entorno SaaS de seguir modificando el interfaz de usuario, es decir, el look and feel del producto, cómo se ve, cómo trabaja el usuario con su interfaz por cada uno de los usuarios y de forma transparente, sin ningún tipo de código ni nada, sino con una herramienta drag and drop, muy sencillita de utilizar. Y además, como os decía ya en diapositivas anteriores, pues tenemos la posibilidad de realizar extensiones en lo que se llama ahora Application Language de Visual Studio Code, ¿vale? Son extensiones de Visual Studio. En el entorno on-premise seguimos teniendo también la posibilidad de diseñar el interfaz también modificable sin código y por usuario. Por supuesto, podemos emplear también extensiones en AL, en Visual Studio Code, y tenemos disponible el código CAL, pero solo hasta la versión 14. Estamos en la versión 18, casi 19, con lo cual ya veis que se va quedando atrás ya, ¿vale?
el utilizar todavía CAL para implementaciones nuevas no tiene ningún sentido. Sí que lo tendría a lo mejor para conservar alguna cosa mientras estamos migrando a la nueva versión, pero nada más, ¿vale? En ese caso sí que podemos emplear esa versión 14 de Business Central como puente, ¿vale? Hasta que tengamos todas las adaptaciones que queramos pasar en modo extensión y entonces ya hacer el cambio a la versión actual. Por supuesto, si yo compro ahora mismo Business Central en la versión actual, me permite instalar hasta una 13, una 14, una 15, ¿vale? Hasta la versión actual. Está preparado pues para eso, lógicamente. Conectividad. Bueno, este es un hándicap. Evidentemente requiere una conexión a Internet, trabajar en SaaS. Y no permite no hay una forma de sincronización. Entre otras cosas porque ya lo sabéis los que lleváis años en esto, que las sincronizaciones suelen tener muchos problemas y dar muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? En Business Central no existe esa posibilidad, ¿vale? De trabajar offline. Si queremos trabajar en SaaS, tiene que ser con una conexión a Internet, ¿vale? En cuanto a licencia de desarrollo, como os decía, no requiere en SaaS, sí que lo requiere en AILE, en on-prem. En cuanto a objetos adicionales, no tenemos que comprar objetos adicionales, sin embargo, sí que los tenemos que seguir comprando en una versión on-premise, ¿vale? El debugger, el depurador de código, aquí también hay un handicap. Solo lo podemos ejecutar en modo SaaS en lo que llamamos las sandbox, estos cajones de arena, ¿vale? Que me hace mucha gracia el nombre, cajones para jugar, ¿no? Que es donde hacemos la base de datos de prueba, donde tenemos las bases de datos de prueba. Ahí sí que podemos habilitar el debugger, ¿vale? El depurador de código. Pero en un entorno de producción no está habilitada esa opción, de momento, ¿vale? Sin embargo, en un entorno on-prem sí que está en ambos sitios, ¿vale? O sea que cuando nos da un error, siempre tenemos que recurrir al entorno de pruebas para replicarlo y utilizar el debugger si queremos utilizarlo. Escalabilidad, muy fácil de escalar. Se puede suscribir y cancelar, eso es muy importante, suscripciones adicionales mensualmente. Con lo cual, pues la utilización de mi software siempre está alineada a mis necesidades reales, ¿vale? Si necesito más usuarios, los contrato. Si necesito menos, los quito. Si necesito más espacio, lo compro. Si necesito menos espacio, lo cancelo. No hay ningún problema. Simplemente cancelo, dejo de pagar y dejo de usar, ¿vale? Lo mismo si necesito más funcionalidad o menos funcionalidad. Sin embargo, en un entorno on-prem, pues lo que compras te lo quedas. Entonces, si tú antes has comprado 20 usuarios y ahora no necesitas más que 15, pues esos 5 te los tienes que comer, ¿no? Sí que podemos desactivarlos para que no se tengan en cuenta en el cálculo de la cuota anual de actualización de versiones, que es el 16%, para que no se tenga en cuenta como en la base del cálculo de esa cuota. Pero nada más, el dinero que has invertido, pues ahí se queda, ¿vale? Esto también pues es una, digamos, mayor flexibilidad en cuanto a la escalabilidad, tanto para arriba como para abajo de una versión SaaS. Y por último, en este apartado, pues quería hablaros un poquito de los complementos, ¿vale? Todo lo que sería la integración, mejor dicho. Lo primero con los complementos, la más importante creo yo, y es que tenemos un montón de aplicaciones en la App Source de Microsoft disponibles para Business Central, que se pueden descargar, que podemos probar en nuestro entorno de sandbox, casi todas tienen un entorno de pruebas y que si luego queremos utilizar, pues la adquirimos en modo de suscripción. Incluso hay algunas que son gratuitas también de uso. Toda esta App Source no está disponible en un entorno on-prem, tenemos que tenerlo en cuenta. Y fijaros, vamos a entrar un momentito en App Source simplemente para que veáis un poco pues de qué estamos hablando, ¿vale? Mira, aquí esta digamos que sería la página principal de Azure. Voy a ir a todas las aplicaciones para poder hacer un filtro. Si me meto en los productos de Dynamics 365, vamos a hacer un filtro por Business Central y fijaros, aquí me salen 1535 aplicaciones disponibles. Como veis, algunas de ellas gratis, ¿vale? Gratis o con acciones gratis. Que puedo investigar cada una de ellas, que puedo ver de qué van y que si lo quiero, pues puedo comprar. Si yo busco, por ejemplo, IRPF Ibermática, por decir algo, ¿vale? De alguna de las que podemos tener aquí. Vamos a ver. Aquí tenemos una.
Vale, pues si yo entro dentro de su ficha, pues veo un poquito de qué va, me puedo poner en contacto con quien la ha hecho, puedo ver vídeos de su utilización, pantallazos, incluso pues descargar pruebas si fuera necesario, ¿vale? Con lo cual, pues veis que tenemos un mundo de aplicaciones también pues disponibles para poder utilizar en un entorno SaaS que no tenemos en un entorno on-prem, ¿vale? Aun teniendo Business Central. Power Platform. Esa es una de las líneas de aplicaciones que os comentaba, con la que podemos pues, transformar los datos mediante Power BI para hacer análisis avanzados, que nos permite también hacer aplicaciones de bajo código, sin nada de código, adicionales a lo que tengamos ya descargado, que nos permite automatizar procesos y generar flujos de trabajo entre las diferentes aplicaciones, y también incluso hacer asistentes virtuales que nos puedan ayudar en determinadas tareas pues, de atención a nuestros clientes o a nuestros proveedores o a nuestros empleados, etcétera. Todo esto está ya totalmente integrado con lo que sería un Business Central SaaS. Sin embargo, en on-premise también está disponible, pero necesitamos un data gateway, es decir, una puerta de enlace a los datos que requiere pues eso, una intervención técnica un poquito más sofisticada, ¿vale? Con lo cual, pues también es un pequeño hándicap y no todas las opciones están disponibles también, ¿eh? Con lo cual, pues es un hándicap técnico pues bastante interesante. Teams, pues lo mismo, el uso de Teams ya sabéis que sobre todo ahora con el teletrabajo pues cada vez es más habitual. Desde la versión de la actualización de 2020, Release Wave 2, desde la segunda oleada de 2020 está disponible la integración nativa con Microsoft Teams, pero solo para el entorno SaaS, para el entorno online de Business Central, no así para el entorno on-premise. Como veis, pues también hay handicaps en cuanto a la integración que podemos hacer con herramientas de productividad personal y del mundo de Microsoft, ¿vale? Bueno, pues ya veis, en resumidas cuentas, depende mucho de lo que nosotros queramos hacer, pero si queremos estandarizar, si no queremos seguir utilizando desarrollos cautivos, por así decirlo, desarrollos específicos, personalizaciones muy sofisticadas, dentro de un entorno personalizable como es Business Central en SaaS, pues podemos perfectamente pasarnos al modo SaaS y ahorrarnos pues, un montón de complicaciones tanto a nivel de mantenimiento como de coste de adquisición, de propiedad, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, y me gustaría continuar con una visión muy rápida, porque aquí tendríamos mucho para hablar y solo tengo ya unos 15 minutos, con lo cual voy a intentar ir rápido en esta parte. La parte fundamental, la que os quería comentar, era la anterior, de diferencias. Podríamos estar hablando de muchas más diferencias, pero yo creo que estas son pues ya importantes y destacables para tomar en consideración y elegir una u otra opción, ¿vale? Y ahora lo que me gustaría pues, es que veáis algunas características que muchas de ellas ya las teníamos en versiones anteriores, pero otras se han incorporado nuevas, incluso se han mejorado las que existían, ¿no? En principio, pues ya sabéis que estamos hablando de una solución RP única en el sentido de que todas las áreas de aplicación pues, están recogidas en una sola solución. No es, por ejemplo, a diferencia de Finance and Operation, lo que antes era AX, que también es de Microsoft, como sabéis, ahí hay un módulo para cada una de ellas, ¿no? Tenemos fundamentalmente dos módulos, aunque luego se subdividen, pero sería uno para Finance y otro para lo que sería toda la cadena de suministros, el Supply Chain Management, para la parte de fabricación y para la parte de circuitos, ¿vale? Y luego también pues, hay otros módulos pues, para recursos humanos, para comercio, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí digamos que tenemos una funcionalidad más reducida, pero empaquetada en una sola solución, con lo cual pues, nos simplifica un poquito si no tenemos, digamos, especificaciones o necesidades funcionales mayores, pues tenemos todo en uno y más recogidito, por así decirlo, ¿no? Todas las funcionalidades. Aquí tenéis un pequeño resumen de las áreas con las, digamos, funcionalidades más destacables, pero si nos vamos a este enlace, que a mí me parece súper interesante, porque además está disponible en español, pues aquí tenéis todas las funcionalidades detalladas con sus
por cada una de las áreas funcionales, incluso con vídeos demostrativos, ¿vale? Veis, aquí podemos ir entrando en cada una de ellas y podemos pues, ver todas las funcionalidades. En muchas de ellas hay pequeños vídeos demostrativos, ¿veis? Como en este caso. Bueno, pues un montón de información en el que podéis investigar pues, mucho más en detalle cualquiera de las áreas funcionales que queráis en particular dentro de Business Central, ¿vale? Bueno, característica importantísima, el ser multidispositivo y multiplataforma. Un solo cliente, no como antes que tenemos cliente de escritorio, cliente para tablet, cliente para smartphone, cliente para no sé qué, para no sé cuántos. Ahora solo hay un cliente, que es el cliente web, y este es un cliente Key-Responsive que se adapta al dispositivo y que funciona con la misma funcionalidad, ¿vale? Esto es muy importante. Despliega toda la funcionalidad. Lógicamente, pues con adaptada a las características del dispositivo, ¿vale? Pero en principio la misma funcionalidad. Y funciona, como veis, en plataformas también iOS y Android. Bien, integración con Microsoft 365. Ya os he hablado de Teams, pero es que realmente está todo súper integrado. Con Outlook, por ejemplo, que podemos hacer, podemos lógicamente sincronizar todos los contactos y las tareas entre el Outlook y nuestro Business Central. Pero también podemos incluso ver emerger dentro de la pantalla de Outlook datos de un cliente relacionado con el correo electrónico que nos ha enviado, por ejemplo, pues sobre sus saldos, sobre sus operaciones pendientes, sobre cosas pendientes de pago, pendientes de entregar o lo que sea, ¿vale? Con lo cual, pues no tenemos que cambiar de aplicación sin perder el foco, pues podemos responder a un cliente sin necesidad de estar navegando, buscándolo en Business Central, viendo la ficha, su saldo o sus movimientos pendientes o los pedidos que tenemos pendientes de servir o lo que sea, ¿vale? Por supuesto, una integración nativa con Excel que nos permite vincular los datos para poder construir reporting con gráficos y demás y actualizarlos automáticamente, refrescar los datos cada vez que se modifiquen en Business Central, ¿vale? Por supuesto, también podemos enviar cualquier consulta y cualquier informe de Business Central tanto a Excel como a Word, ¿vale? Para que sirvan de origen de datos para seguir transformando esos datos. También importar y exportar con plantillas preparadas para trabajar con Excel a través de una metodología que se llama Rapid Start y que nos permite pues, incorporar datos muy rápidamente sin necesidad de hacer código específico para ello a través de estas plantillas de Excel, ¿vale? Y por supuesto generar también informes personalizados, bueno, más que informes, documentos personalizados con un formato específico, en un idioma, con un logo, con colores, con lo que sea, utilizando la impresión combinada de Word y las Smart Tags, las etiquetas inteligentes de datos asociadas a Business Central, ¿vale? A las tablas de Business Central. Power BI. Power BI es otro elemento troncal, fundamental, ¿vale? Para todo lo que es el análisis de datos. Y ya veis que está totalmente embebido en la solución, que directamente desde el propio Business Central y desde cualquier otra pantalla podemos operar con paneles ya hechos para Business Central, que podemos jugar ya con los datos del estándar dentro de estos paneles, ¿vale? Aplicar filtros, segmentación, incluso modificar la apariencia del panel también directamente desde aquí. Pero no solo eso, desde la propia AppSure que os mostraba antes, también tenéis disponibles un montón de conjuntos de paneles hechos en Power BI para Business Central. Paneles, pues para, por ejemplo, el trabajo con proyectos, para el tema de gestión de cobros o para el tema de balance en el entorno económico financiero o temas de ventas o temas de un montón de cosas. Todos esos paneles son descargables, ya veis que la mayoría son free, ¿vale? Son gratuitos, los descargamos, los implementamos y los podemos incorporar pues, en el Roll Center o en cualquier otra pantalla que lo necesitemos para poder utilizarlo. Y además, por supuesto, tenemos los conectores. Directamente desde Power BI tenemos disponibles estos conectores que nos permiten, esto ya sí que es común para la versión, como veis, on-prem o local, perdón, on-prem que sería la local o Business Central SaaS, que sería la online, ¿vale? Para poder utilizar cualquier tabla, como veis, tanto del entorno de producción o del entorno sandbox, con las correspondientes empresas, las correspondientes tablas y los correspondientes datos para poder utilizarlos luego ya pues, en el informe que nosotros queramos desarrollar. En definitiva, que con todo esto pues, tenemos disponible pues, un montón de capacidades de análisis de los datos, análisis además con datos agregados pues, bastante potente.
Flujos de trabajo, ya os he hablado también de esto, es otra característica que podemos incorporar también dentro del propio Business Central para establecer flujos de trabajo que empiezan y terminan en el aplicativo de Business Central, que no van más allá de la solución, ¿vale? Rápidamente. Las ampliaciones, ya os he hablado de esto, están todas en AppSure, ¿vale? Como soluciones en extensión y que podemos descargar, probar y comprar si lo necesitamos, ¿vale? Y que también hay algunas pues con un trial free o incluso free totalmente, ¿vale? Y la personalización, aunque la hagamos en extensiones, por supuesto siguen existiendo, ¿vale? Tenemos la posibilidad de cambiar, de hacer personalizaciones del entorno directamente sin necesidad de código, ¿vale? Con diferentes localizaciones y demás, ampliaciones a través de Power Apps fundamentalmente, ¿vale? Y también ya para lo que serían ya personalizaciones mayores, pues utilizar Visual Studio Code, ¿vale? Y esto, como os decía, lo que hace fundamentalmente es aislar esas adaptaciones vuestras, esas personalizaciones del estándar, con lo cual es lo que nos permite que cuando hay una nueva versión, pues se actualice automáticamente sin necesidad de estar modificando también las adaptaciones, sino que directamente se conectan a través del enlace que tengan y ya está, como mucho compilar y listo, ¿vale? Bueno, Azure también incorpora un montón de ventajas, ya las hemos comentado casi todas, ¿vale? Estamos hablando de hospedaje, de la virtualización de máquinas y demás, pero también de esa disponibilidad de esos SLAs prácticamente 24/7 que os estaba comentando, de toda la plataforma de servicios que podemos incorporar dentro de nuestro proyecto, ya no más allá de Business Central, ¿vale? Y sobre todo, pues de esa flexibilidad y seguridad que nos da un entorno basado en la nube como Azure, ¿vale? En cuanto a crecer, decrecer y sobre todo en un entorno más seguro que el que podríamos tener en nuestras propias aplicaciones locales, ¿no? Bueno, aquí os he hecho un pequeño resumen de todos estos valores, es un poco el resumen de todas las diapositivas que hemos visto y tenéis unos enlaces muy interesantes, sobre todo este de aquí de en medio de capacidades, que echarle un vistazo porque está muy bien. Aquí vais a encontrar demos guiadas, vídeos y un montón de información muy chula, ¿vale? Este de capacidades, ¿vale? El otro de documentación es el mismo que os había puesto en una diapositiva anterior y esta es una información general pues para un vistazo rápido. A nivel, digamos, ejecutivo, pues sería el enlace primero a ver, ¿vale? Pero este ya es para entrar en detalle y de verdad que es muy chulo este de capacidades, ¿eh? Echarle un vistacillo cuando tengáis tiempo. Y bueno, por último, ¿por qué Ibermática? ¿Vale? Porque hasta ahora hemos hablado de producto, de solución, pero realmente Ibermática también puede aportar pues, un montón de valores a vuestro proyecto de transformación digital y de actualización de Business Central o de reimplantación hacia Business Central. Fundamentalmente, y fijaros por su propio modelo de negocio como Ibermática, ¿no? A nivel corporativo. Como veis, muy alineado con prácticas digitales, también con centros de excelencia específicos. El nuestro es uno de ellos, el centro de excelencia de Microsoft, ¿vale? Que están especializados en esas soluciones y que pueden dar una visión global de todas las soluciones y aplicar esas soluciones, cualquiera de las soluciones de Microsoft, a vuestros proyectos, ¿vale? Y como veis, pues muy alineados con prácticas digitales a varios niveles. Aquí tenéis un poquito la información para verla un poco más en detalle, pero esto sería lo más importante, ¿vale? De esta slide. Nosotros como centro de excelencia de Microsoft estamos basados sobre todo orientados hacia la transformación digital, hacia proyectos de transformación digital. Es decir, que más allá de lo que sería una implantación y una integración de un sistema ERP, pues intentamos también optimizar los procesos de negocio, los procesos comerciales, hacer reingeniería de procesos si es necesario y gestionar el cambio, algo muy importante, ¿vale? Porque implica a las personas que tienen que trabajar con todas estas herramientas y muchas veces al implicar un cambio de paradigma, pues es también un cambio que hay que tener en cuenta en la forma de trabajo de los usuarios, ¿vale? Muchos proyectos, de hecho, pues pueden fracasar por no atender adecuadamente la gestión del cambio, ¿vale? Bueno, seguro que esto ya lo tenéis en nuestra web, pero vamos, somos partners de Microsoft con la categoría Gold, ese es nuestro número de identificación y ahora mismo tenemos 14 competencias, todas ellas Gold, ¿vale? Que tenéis aquí disponibles.
Aparte de eso, somos uno de los 50 partners gestionados por Microsoft, directamente gestionados. Y esto, los beneficios fundamentales es que, bueno, pues tenemos una figura de PDM, de un desarrollo de negocio, una persona específicamente dedicada al desarrollo de negocio con nosotros, también una persona que se encarga de toda la estrategia tecnológica también dedicada a nosotros en Microsoft, y estamos pues en diferentes grupos de trabajo, pues desde Go-to-Market, SalesWith, WillWith, etcétera, ¿vale? De diferentes grupos que nos permiten pues ese contacto de tanto a nivel de negocio como a nivel de tecnología, pues muy cercano a Microsoft, ¿vale? Aparte de eso, tenemos un contrato avanzado de soporte, nos permite también pues tener esa priorización y directamente ligado a nuestro servicio de soporte que llamamos Customer Care, y que nos permite pues eso, tener una línea de priorización, tener e-learnings específicos, hacer lo que llamamos las Cloud Consults periódicas para temas que se nos pueden atascar un poquito y que gracias a esas consultas pues podemos atender. En fin, en definitiva, que gracias a este soporte avanzado pues también podemos dar una atención a nuestros clientes como un valor adicional, ¿vale? También a nivel de contenidos estamos generando muchos contenidos de valor en nuestra web, tanto a nivel de actualidad, de blog, de eventos, y una newsletter que hoy en día tiene más de 25.000 suscriptores y que hay pues más de 6.000 entradas diarias, ¿vale? Es decir, que es un buen elemento pues para estar informados, para descargarse cosas y tal. Si no la conocéis, ya sabéis, es ibermática365.com, y a partir de ahí pues tenéis disponible todos estos elementos de información muy interesantes. Equipo certificado, actualmente solo en lo que es nuestro COE tenemos 284, bueno, ya un poquito más porque esto es información de abril, 284 certificaciones, ¿vale? Para nosotros es fundamental, aparte de lo que es la certificación, las personas, ¿vale? Las personas en sí. Aquí tenéis un vídeo muy chulo que a mí me gusta mucho, lo podéis acceder directamente desde aquí, que explica un poquito nuestra filosofía en cuanto a las personas, y que gracias a esa filosofía pues hemos sido elegidos por Forbes como una de las empresas pues mejores para trabajar, ¿no? Durante el 2020 en muchos sentidos. Así que bueno, pues eso también habla un poquito de la fidelización de los empleados, y que lógicamente pues esa calidad también se traslada a nuestros, o intentamos trasladarla a nuestros clientes. Y bueno, pues esto es un poquito lo que teníamos preparado Gracias. para este webinar. Perfecto, Eduardo. Mira, nos da tiempo apenas un par de preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, y alguna que me ha entrado también, que me gustaría, que la voy a responder también yo. Bueno, antes de nada, comentarles que en sus pantallas van a ver en unos instantes una encuesta, y rogamos que la respondan porque siempre nos ayuda un poco a valorar un poco este tipo de acciones. También tengo que decirles que en las próximas horas van a recibir la grabación de la sesión, junto con los contenidos, por supuesto, que hemos presentado. Mira, a través del chat, bueno, vamos a hacer, quizás no la voy a responder rápidamente porque yo creo que es importante dejarlo claro. Me pregunta si el acceso a los datos en modo SaaS tiene algún coste en los servicios web o vía API. O sea, existen RPs que hay que pagar por el acceso a los datos. No es el caso, es decir, este no es el caso de Business Central, no es el caso de las aplicaciones de Microsoft. Hay una aplicación muy importante que sí que lo hace, pero en este caso no hay ningún coste por el acceso a los datos en modalidad SaaS. No Es tiene una diferencia coste. muy importante, Clara, Y puedo efectivamente. asegurar que puede ser un coste, es decir, esto en determinados escenarios puede ser un coste elevadísimo. Así que en este caso no hay ningún coste. Eduardo, sí que tengo, y ahora sí que te pido un poco rápido, mira, es posible, hay aquí dos cuestiones, ¿es posible ampliar el espacio de almacenamiento en Business Central en la nube más allá de los 80 gigas que has comentado? Sí, como os decía, 80 gigas de entrada más 2 por cada usuario Sensias o 3 por cada usuario Premium, pero luego tenemos disponibles paquetes de 1 giga por $10, o sea, unos 8,22 euros más o menos, y paquetes de 100 gigas por $500, lo que serían pues 410 euros aproximadamente. O sea que podemos ampliar todo lo que queramos, pero vamos, con 80 más lo que nos da, tenemos para hacerlo. Sí. Mira, y una pregunta que la verdad es que es interesante. Me comentan si se puede usar Business Central on-premise si has comprado en la Business Central SaaS.
Es Sí, decir, eso es el dual ride, ¿vale? sí, Es poder utilizar, es una de las características que tiene. Cuando tú compras una suscripción o adquieres una suscripción de Business Central, te permite descargar una licencia para su uso local también, ¿vale? vale. O sea, Lógicamente una tienes base el de datos diferente, local. diferente. Bueno, pues está bien saberlo. Bueno, pues como siempre, pues muchas gracias por participar en esta sesión. Ha sido un placer estar hoy con todos vosotros y espero volver a contar, tener la oportunidad de volver a verlos en próximas sesiones. Muchísimas gracias y un Muchas saludo. gracias. Eduardo, Mari Carmen, hasta luego. Adiós a Adiós, buen todos. día a todos. Muchas gracias. Adiós, adiós.